Acordémonos que estamos ante la santa presencia de Dios, adorémosle. Queridos estudiantes, muy buenos días. Es tan grande tu fe que llega a cautivar el corazón de aquellos a quienes enseñas y les inspiras el espíritu cristiano. Quería empezar esta aula recordando y motivando por una de las frases de San Juan Bautista de la Salle, nuestro padre y fundador. Vamos a continuar recordando el tema de los grandes imperios antiguos, el origen de la humanidad y la historia. Empezamos con el Australopiteco, de 5 a 1 millón de años de antigüedad. Andaba erguido, cerebro pequeño, mandíbula grande y era un herbívoro. Conforme la humanidad fue creciendo, hubo una serie de características que se fueron adquiriendo mediante este proceso. Otro integrante de esta evolución fue el Homo habilis, 2 a 1.5 millones de años de antigüedad. Andaba erguido, cerebro mayor al del Australopiteco, mandíbula grande. Fabricaba ya herramientas elaboradas con piedra, pero eran muy toscas. Continuamos con el Homo erectus. El Homo erectus, 1.5 millones a 30.000 años de antigüedad. Andaba erguido, su cerebro era mayor que el del habilitus y mandíbula menor. Tenía dominio del fuego y las herramientas eran más elaboradas. El hombre de Neandertal, 150.000 a 30.000 años de antigüedad, parecido a los seres humanos pero más robusto. Fue el primer homínido en enterrar a sus muertos. ¿Qué significa homínido? Un ser que camina en 2 pies. El Homo sapiens. El Homo sapiens data de 150.000 a 35.000 años de antigüedad. El primer homínido que realizó manifestaciones artísticas, pues el Homo sapiens ya estaba preparado o tenía la habilidad de plasmar lo que sentía y lo que necesitaba por medio de los primeros rasgos. El Homo sapiens sapiens es el ser humano actual, apareció hace 35.000 años. Continuamos, por favor. En base a las necesidades del ser humano, tuvo que haber el surgimiento de la escritura. Vamos a citar una de sus principales características y recordar lo que ya habíamos hablado en clases anteriores. En Sumer era una especie de pueblo llamado así Sumer. Se desarrollan las primeras formas de escritura, 3.400 años antes de Cristo, y la más primitiva es la pictográfica. Acordémonos que la pictografía era aquella que se plasmaba en las paredes o rocas por medio de herramientas que lo permitían elaborar, ¿no? Se fueron simplificando los signos y los trazos dejaron de ser similares. Se practicaba en tablas de arcilla y los signos se grababan con una cuña afilada, una especie de lanza muy pequeña. Se originó como respuesta a necesidades políticas y económicas. ¿Por qué? Porque mientras la humanidad fue creciendo, se necesitaba llevar registros o se necesitaba tener la cuantía de los productos que intercambiaban. Por eso, uno de los principales ejemplos es el registro de cosechas, el pago de impuestos y la distribución de productos. Fue adoptada por todos los pueblos que se instalaron en Mesopotamia. Hicieron propias creaciones, construcciones, dioses, diques y canales para facilitar su comercio, ¿no? Que era lo que en aquel momento despuntaba. Los aportes culturales mesopotámicos fueron, primero, la escritura cuneiforme, con incisiones en formas de cuñas, sobre tablillas de arcilla con fines administrativos y comerciales, que luego dio lugar a la literatura. Acordémonos que empezaron también a elaborar los primeros poemas, ¿no? Y diferentes personas se dedicaban a este tipo de actividades dentro de las congregaciones que habían en aquel entonces. La rueda, aplicada al carro de transporte o combate.
También fue uno de los principales aportes, debido a que podían ya por medio de este objeto llevar de un lugar a otro diferentes tipos de productos, ¿no? Y también a las personas. El arado fue igual de la misma forma algo muy necesario, porque empezaron ya a conocer el hecho de obtener productos por medio de la siembra, ¿no? Y con el arado se facilitaba el hecho de tener o poder esparcir semillas de una forma más rápida, digámoslo así. Le acoplaban un recipiente con semillas que descendían por un canutillo, un pequeño tubo, para facilitar la siembra. La astronomía y meteorología, esto era para ellos lo esencial, porque así ellos podían saber cuándo sembrar, cuándo cosechar y tener una especie de calendario, ¿no? Permitieron elaborar un calendario anual relacionado con la religión. Acordémonos que en aquel momento la religión primaba todas las necesidades de los pueblos. Entonces la religión se basaba en este tipo de herramientas para poder, por medio de este elemento, poder tener en cuenta los días y todo, cómo llevar a cabo distintas actividades, ¿sí? Y en esto pues tener o elaborar su calendario anual, que les facilitaba su forma de vida. La matemática también, ¿por qué? Porque ellos necesitaban descubrir, ¿no? Y ver la división de tierras relacionada con la astronomía también. Se utilizaba el sistema hexadecimal, basado en el número 60, para minutos, para segundos, en fin. Las leyes también eran plasmadas en base a las del rey de Babilonia, el primer código legal de la historia. Entonces todo esto fue una serie de cambios, de aprendizajes que ayudaron a estas culturas a sobresalir, a seguir expandiéndose, pero ya de una forma más organizada. Vamos a ver lo de la agricultura mesopotámica y sus características. Fue muy próspera a partir del control de las crecidas anuales del Tigris y Éufrates. Construyeron presas y acequias para el riego. Cada vez se fueron canalizando dentro de las necesidades de la población para poderla hacer productiva y al mismo tiempo generar un ingreso. En aquel tiempo solamente de intercambio, pero también era una forma de vida que ellos tenían para poder obtener el alimento, ¿no? Y lo que necesitaban. Utilizaron el arado y domesticaron al burro y al buey. Las tierras y los talleres artesanales pertenecían al templo o sigurat. En lo posterior, los reyes controlaban el gobierno realizando funciones de los religiosos. Claro, porque como decía, ¿no? En un principio la iglesia siempre estuvo a cargo de todo, desde los inicios de la humanidad hasta cierto punto en donde empezaron ya los diferentes gobernantes a tomar el control de los pueblos, ¿no? En templos y palacios habían muchos funcionarios, escribas, que eran las personas que se dedicaban a redactar los textos o documentos, los inspectores, que eran las personas que se dedicaban a visitar para así poder tener el cobro de los impuestos, los mensajeros, los contadores, etcétera. Empezaron a tener una funcionalidad cada una de estas personas para el bien común de su población, ¿no? Campesinos recibían salario por cultivar trigo, cebada, vainitas, etcétera. Eran de diferentes tipos. Ellos eran alfareros, tejedores, carpinteros, orfebres, perfumistas, entre otros, que se dedicaban de la misma forma a tratar de cubrir las necesidades de los diferentes pobladores. Queridos estudiantes, espero haber ayudado al recuerdo de estos temas, que aparte de ser muy interesantes, saber de dónde nosotros hemos provenido y al mismo tiempo tomar en cuenta todo lo que ha hecho la humanidad por surgir, ¿no?
Entonces, en base a eso, usted va a leer y responder un cuestionario por medio de la plataforma que va a ser enviada junto con el video. No se olvide de ingresar en la parte de tareas. Ahí va a estar la información que usted necesita. El cuestionario va a estar en la parte de tareas, ya va a estar elaborado, única y exclusivamente para que usted clique la respuesta que en base a las preguntas que estén ahí, pues sea la respuesta correcta, ¿no? Entonces usted solamente le va a dar clic y va a seguir las indicaciones que le da la plataforma y guardarlo ahí mismo, no necesita subir, tomar fotos y demás, ¿sí? No olvide también seguir las instrucciones de salubridad dispuestas por el gobierno. Acuérdense, chicos, la crisis por la que hoy estamos atravesando no es fácil y todos tenemos que poner el hombro. De mi parte, que Dios los bendiga mucho, espero volverlos a ver, los extraño demasiado y espero volver a compartir el aula con ustedes. Que tengan un excelente día. Viva Jesús en nuestros corazones. Chao.